Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura de el volumen 1 de Overlord. El día de hoy voy a leer la parte 3 de el capítulo 3. En esta parte es muy especial porque, bueno, yo creo que en el título lo colocaré porque es la parte en la que Ainz nace. El nacimiento. Bueno, está mal decirle nacimiento porque al fin y al cabo Ainz Holghoun siempre existió, ¿no? Pero el gremio. Pero digamos que Momonga aquí por fin se adueña del, del nombre de Ainz Holghoun para sí mismo. Entonces pues está muy bien. Está muy bien ver ese momento. Así que va a estar genial. Esta parte me gusta bastante. Así que gente, vamos a comenzar, no sin antes mencionar que hago directo 4 o 5 veces a la semana. Lo hago por medio de Twitch. Si desean apoyarme, pueden hacerlo con una suscripción acá. También pueden hacerlo por medio de Patreon o por medio de PayPal. Cualquiera de esos medios sería de gran ayuda y sería muy agradecido y muy bienvenido, por supuesto. Así que nada, comencemos. Parte 3, capítulo 3, volumen 1. Momonga estaba sentado contemplando un espejo. Este, que medía alrededor de 1 metro de ancho, no reflejaba la figura de Momonga, sino la pradera. El espejo era como un televisor mostrando imágenes de una pradera distante. Su pasto se mecía en el viento, revelando que no se trataba de una imagen fija. Con el paso de las horas, el sol se elevó lentamente. Su luz ahuyentaba la oscuridad que cubría a las praderas. La escena, pastoral, casi poética en su belleza, marcaba una enorme diferencia con la antigua ubicación de la gran tumba de Nazarick, el desolado mundo de Helheim. Momonga levantó una mano, la extendió hacia el espejo y la movió lentamente a la derecha. Los paisajes que aparecían en el espejo cambiaron. Se trataba de un espejo de visión remota. Era un ítem mágico que mostraba las imágenes de una región específica. Era muy útil para los player killers, quienes atacaban específicamente a los jugadores, y para los player killers, quienes acechaban a los primeros. Sin embargo, existían hechizos de bajo nivel que bloqueaban la magia para reunir información, y por tanto podían ocultar eventos al espejo. Además, era muy fácil que los usuarios fueran contraatacados por barreras ofensivas, así que como ítem estaba en el promedio. No obstante, en las circunstancias actuales, un ítem que pudiera mostrar el mundo exterior tenía méritos suficientes. Mientras cambiaban, Momonga disfrutaba la gran calidad de las imágenes del pasto que el espejo mostraba. Parece que con este movimiento puedo desplazar la pantalla. Así no necesito ver solamente el mismo lugar, se dijo. Momonga trazó círculos en el aire mientras los paisajes cambiaban. Aunque había practicado durante mucho tiempo, Momonga siguió pasando paisajes, esperando encontrar a alguien. Pero todavía no podía descubrir seres inteligentes, por ejemplo, humanos. Repitió los mismos gestos una y otra vez, pero obtenía la misma imagen, praderas. Momonga empezó a sentirse aburrido, así que miró de reojo a la persona que estaba en la habitación. ¿Le ocurre algo, Momonga-sama? Si se le ofrece algo, no dude en decirlo. No, no es nada, Sebas. Sebas era quien lo acompañaba. Sonreía, pero sus palabras parecían tener un significado oculto. Aunque Sebas le era totalmente leal, había protestado la excursión a la superficie que Momonga había hecho sin llevar a sus seguidores. De hecho, apenas Momonga regresó, Sebas lo había interceptado y regañado. Momonga murmuró lo que estaba en su corazón. No me agrada. Estar con Sebas hacía que Momonga pensara en Touchme, uno de sus compañeros de gremio. Touchme-san era el creador de Sebas. Pero no tenía que configurarlo tan parecido a sí mismo. Hasta el enojo de Sebas me lo recuerda. Mientras pensaba en ello, Momonga volvió a ver el espejo. Su plan era enseñarle a Demiurge cómo controlarlo. A eso se había referido cuando le habló sobre la creación de otra red de vigilancia. Aunque había sido más fácil encomendárselo a sus subordinados,
Momonga quería ocuparse personalmente de esa tarea. La realidad es que quería mostrar esa actitud para inspirar y ganar el respeto de los demás. Por eso, nadie podía ver que se rindiera a medio camino. Pero, ¿por qué no puedo cambiar un punto más alto? Si tuviera un instructivo... Pensando en eso, Momonga continuó con la labor de entender los controles del espejo a través del aburrido proceso de prueba y error. No sabía cuánto tiempo había pasado. Quizá había sido poco, pero su trabajo no había rendido frutos y no podía dejar de pensar que estaba desperdiciándolo. Momonga movió su mano al azar y su campo de visión se expandió de repente. ¡Oh! Su voz mezclaba asombro, alegría y orgullo. Cuando estaba a punto de rendirse, había hecho un movimiento cualquiera y la pantalla había hecho justo lo que deseaba. Esa exclamación de alegría era propia de un programador que había encontrado la respuesta después de 8 horas extra de trabajo. En respuesta, escuchó un aplauso. Por supuesto, provenía de Sebas. Muchas felicidades, Momonga-sama. Solo puedo decirle que no esperaba otra cosa de usted. No necesitas llegar a tanto. Fue un largo proceso de prueba y error, pensó Momonga, pero cuando vio admiración en la expresión de Sebas, decidió aceptar humildemente sus halagos. Gracias, Sebas. Lamento haber hecho que me acompañaras durante tanto tiempo. ¿Qué dice? La razón de la existencia de un mayordomo es permanecer a su lado y obedecer sus órdenes, Momonga-sama. No necesita agradecerme o disculparse. No obstante, sí pasó bastante tiempo. ¿Qué le parece tomar un descanso? No lo necesito. Al ser un no muerto no me afectan los estatus negativos como la fatiga. Si te sientes cansado puedes ir a descansar. Gracias por su amabilidad, pero ¿sería un buen mayordomo si descansara mientras mi amo trabaja? Además, gracias al uso de ítems mágicos tampoco me afecta la fatiga. Permítame quedarme a su lado hasta el final, Momonga-sama. Momonga había comprendido algo a partir de sus conversaciones con los NPC. Mientras hablaban, usaban casualmente términos del juego. Clases, niveles, ítems, estatus negativos. Si podía usar esos términos con ellos, sería más fácil darles indicaciones. Después de aceptar la propuesta de Sebas, Momonga siguió estudiando cómo controlar el espejo. Repitió varias veces movimientos parecidos hasta que entendió cómo elevar su punto de vista. Sonrió con satisfacción y empezó a buscar zonas pobladas. Eventualmente, el espejo reflejó el paisaje de un pueblo. Se localizaba a 10 kilómetros al suroeste de la gran tumba subterránea de Nazarick. Cerca de este había un bosque y a sus alrededores se extendía un trigal. Sin duda era un pueblo rústico y por lo que se veía, no muy desarrollado. Mientras Momonga acercaba su visión, sintió que algo estaba mal. ¿Hay un festival? A pesar de la hora, las personas entraban y salían corriendo de sus casas. Parecían aterradas. No lo es. La voz de acero pertenecía a Sebas, quien veía fijamente el espejo. Había desagrado en sus firmes palabras. Momonga agrandó la imagen y frunció sus inexistentes cejas. Caballeros vestidos con armadura atacaban con sus espadas a humildes aldeanos vestidos con ropajes sencillos. Era una masacre. Cada vez que agitaban sus espadas, los pueblerinos caían uno a uno. No tenían oportunidad de defenderse y solo corrían, intentando escapar. Los caballeros los perseguían y los mataban. Sus caballos estaban en el trigal, devorando las cosechas. ¡Chah! Momonga gruñó e intentó cambiar el paisaje de inmediato. El pueblo no tenía valor para él. Si pudiera obtener más información, quizá habría encontrado alguna razón para salvarlo, pero no parecía tenerla. Debería abandonarlos. Momonga se desconcertó por la cruel decisión que había tomado. Ocurría una masacre frente a sus ojos, y en lo único en lo que pensaba era en beneficios para Nazarick. No sentía compasión, enojo o preocupación, emociones básicas de cualquier humano. Sentía como si observara un programa de televisión sobre
animales e insectos, donde los fuertes devoraban a los débiles. Podría ser que, por tratarse de un no muerto, ya no se consideraba parte de la humanidad. No, no podía ser. Momonga se esforzó en justificar sus pensamientos. Él no era un justiciero. Tenía nivel 100, pero como le había dicho a Mare, los demás habitantes de ese mundo también podrían serlo. Por tanto, no podía lanzarse a la ligera a un mundo desconocido. Aunque parecía que los caballeros estaban masacrando a los habitantes de la aldea, podrían existir otras razones desconocidas. Ideas como enfermedad, juicio, poner un ejemplo, y otras siguieron apareciendo en su mente. Y si intervenía y derrotaba a los caballeros, podría ganarse la furia de la nación a la cual pertenecían. Momonga extendió su mano de hueso y se frotó el cráneo mientras pensaba. Podría ser que, al convertirse en uno muerto, se había vuelto inmune no solo a los ataques que alteraban la mente, sino a escenas como esa. En definitiva, no. Movió de nuevo la mano y vio una escena en otra parte del pueblo. Parecía que 2 soldados peleaban contra un aldeano que se había aferrado a otro caballero. Lo separaron a la fuerza, sujetaron sus brazos e impidieron que se moviera. Ante los ojos de Momonga, el hombre fue atravesado con una espada. La hoja entró por su cuerpo y salió por el otro lado. Era una herida mortal, pero no se detuvieron. 1, 2, 3 ataques. El caballero parecía estar desquitando su furia en el aldeano mientras destrozaba su cuerpo. Al final, el caballero pateó al aldeano, quien cayó al suelo y rodó salpicando sangre. El aldeano miró fijamente a Momonga. No, debía ser una coincidencia. En definitiva, era una coincidencia. No había forma de que alguien pudiera detectar la vigilancia del espejo si no contaba con hechizos anti-adivinación. El aldeano derramó sangre de la boca mientras se esforzaba en moverla. Su vista se nubló y Momonga no pudo decir a dónde observaba. Incluso así, con lo que podría haber sido su último aliento, murmuró: «Salve a mis hijas». ¿Qué hará? Parecía que Sebas había guardado ese momento preciso para hablar. Solo existía una respuesta, y Momonga respondió con frialdad: «Nada. No obtenemos razón, valor ni beneficio en salvar a los aldeanos». Entendido. Momonga vio a Sebas, que era, sin saberlo, la imagen fantasmal de su antiguo compañero. «Esto... touch me, son». En ese momento recordó sus palabras. Es natural ayudar a alguien en problemas. Cuando Momonga había empezado a jugar en Yggdrasil, era común que los player killers atacaran a personajes de raza heteromorfas. Él, que había elegido una raza así, había sido atacado muchas veces. Justo cuando iba a abandonar el juego, esas palabras, dichas por aquel hombre, lo habían salvado. Si no hubiera escuchado esas palabras, Momonga no estaría ahí. Suspiró suavemente y sonrió. Ahora que las había recordado, debía ir a rescatarlos. Pagaré esa deuda. De cualquier modo, tarde o temprano debo confirmar mi capacidad para combatir en este mundo. Después de hablar con su amigo ausente, Momonga amplificó la imagen para ver todo el pueblo. Trató de detectar cuáles aldeanos seguían con vida. Sebas, aumenta al máximo nivel la seguridad de Nazarick. Me adelantaré. Indica a Albedo que está en la habitación de junto que se ponga una armadura completa, pero tiene prohibido portar el Ginnungagap. Después, prepara unidades de apoyo. Podría ocurrir algo que me impida regresar. Por tanto, las unidades enviadas a la aldea deben contar con capacidades de ocultamiento o para volverse invisibles. Entendido. Le pido que me permita ser su guardaespaldas. En ese caso, ¿quién transmitirá mis órdenes? Si hay caballeros actuando con tal violencia, podría haber otros que estén acercándose a Nazarick. Necesito que te quedes para enfrentar ese tipo de situaciones. La escena cambió
y vio a una jovencita golpeando a un caballero. Notó que llevaba una niña más pequeña, quizá su hermanita. Cuando intentaron escapar, abrió de inmediato su caja de ítems y tomó el báculo de Ain Solgón. Justo entonces, la jovencita fue herida en la espalda. Ya no quedaba tiempo. Momonga dijo el hechizo. Gate. Distancia ilimitada. 0% de fallo durante el traslado. Momonga había usado el hechizo de transporte más preciso y potente que había en Yggdrasil. La escena frente a él cambió en un instante. Sintió tranquilidad al notar que no usaban magia para obstrucción de traslado. Podrían haberle impedido rescatarlas o lo habrían emboscado. Frente a sí, contempló la misma escena de antes. 2 niñas aterradas. La más grande, que parecía ser la hermana mayor, había peinado su cabello castaño en 2 trenzas que le llegaban al pecho. Su piel, sanamente bronceada, ahora estaba mortalmente pálida por el miedo y en sus negras pupilas había lágrimas. La hermanita había apoyado su cabeza en la cadera de su hermana y su miedo se manifestaba en el estremecimiento de su cuerpo. Momonga miró con frialdad al caballero que estaba frente a las niñas. Quizá se impresionó por la repentina aparición de Momonga, pero simplemente se le quedó viendo, como si hubiera olvidado descargar el golpe con la espada que sostenía. Momonga había tenido una vida sin violencia. No pensaba que el mundo donde se encontraba fuera una simulación, sino algo real. Aún así, no sintió el menor temor al ver al caballero que sujetaba una espada frente a él. Su serenidad le permitió tomar una decisión cruel y fría. Extendió una mano vacía y lanzó su hechizo. Grasp Heart. En una escala mágica que fuera del 1 al 10, este ocupaba el 9º lugar como uno de los más poderosos. Consistía en apretar el corazón del oponente hasta destrozarlo, matándolo al instante. Era el hechizo con efecto de muerte instantánea que Momonga prefería. Momonga lo había elegido porque, aunque su oponente lograra resistir el hechizo, quedaría aturdido. De haber sido el caso, su plan era tomar a ambas niñas y regresar por la gate todavía abierta. Al desconocer la fuerza del oponente, había preparado su ruta de escape y otras alternativas por si tenía que pelear. Pero tales preparativos resultaron innecesarios. Momonga sintió como si destrozara algo suave con sus dedos y la sensación se extendió por su brazo mientras el caballero colapsaba silenciosamente. Momonga lo observó. Al parecer, matar a alguien tampoco le causaba emoción alguna. No sentía culpa, miedo ni confusión, y su corazón estaba tan tranquilo como la superficie de un lago. ¿Por qué sería? Ya veo, no solo mi cuerpo ha dejado de ser humano, también mi mente dejó de serlo. Momonga pasó al lado de las hermanas, quienes temblaron al ver al caballero muerto. La hermana mayor chilló. Era claro que Momonga había llegado a rescatarlas, pero parecían estar confundidas por su repentina aparición y acciones. ¿Qué estarían pensando? Momonga no tuvo tiempo para pensar en sus dudas. Después de revisar las heridas de la hermana mayor a través de su rasgada ropa vieja, Momonga se colocó frente a ellas y miró fieramente a un caballero que acababa de salir de una casa cercana. El caballero también lo vio y dio, temeroso, un paso hacia atrás. No lo había esperado. «¿Te atreves a perseguir niñas?», amenazó Momonga con voz aterradora. «¿Pero no a alguien que puede defenderse?». Mientras lo observaba, pensó en cuál hechizo usar a continuación. El que había usado primero, Grasp Heart, era uno de sus preferidos. Ese tipo de magia era su especialidad. Había aprovechado sus habilidades naturales para fortalecer las posibilidades de provocar la muerte instantánea, y sus habilidades de necromancia lo volvían más efectivo. Sin embargo, significaba que no podía medir la fuerza de su oponente. Debía usar otro tipo de magia que no provocara la muerte instantánea, que le permitiera confirmar la fuerza de este mundo, y por consiguiente, la suya.
Ya que llegué hasta aquí, haré algunos experimentos. Serán mis conejillos. Sus hechizos de necromancia eran fuertes, pero los de ataque no eran muy destructivos. Además, como en Yggdrasil las armaduras de metal eran vulnerables a la electricidad, la mayoría de las personas incluían resistencias eléctricas. Por tanto, Momonga decidió usar un hechizo eléctrico para confirmar cuánto daño podría causar. Como no buscaba matarlo, no necesitaba fortalecer sus efectos, solo quería confirmarlos. Dragon Lightning. Sintió como si nacía una descarga eléctrica como un dragón retorciéndose que se desplegaba desde su hombro hasta su mano. La descarga brilló con intensidad y atacó de inmediato al soldado al cual apuntaba. No había forma de evitarla o defenderse. El soldado recibió aquella descarga eléctrica con forma de dragón y brilló por un momento. Irónicamente, era una imagen hermosa. La luz en sus ojos se desvaneció de inmediato y su cuerpo rodó por el suelo como si le cortaran los hilos a un títere. Dentro de la armadura, el cuerpo había sido quemado y soltaba un olor extraño. Momonga planeaba lanzar otro hechizo, pero se sintió tonto al notar la fragilidad de los caballeros. Es muy débil. No creí que moriría tan fácilmente. Para Momonga, el hechizo Dragon Lightning de nivel 5 era débil. Cuando el gremio atacaba a jugadores de nivel 100, solía lanzar hechizos de nivel 8 o superior. Casi nunca empleaba a los que tuvieran nivel 5 o menos. Ahora que sabía que los soldados eran tan débiles que podían morir con magia de nivel 5, su tensión se desvaneció. Por supuesto, podría deberse a que esos dos caballeros fueran particularmente débiles. Pero de todos modos, era un gran alivio. Aún así, no abandonó el plan de retirarse con magia. Quizá los caballeros se especializaban en ataques. En Yggdrasil, un golpe al cuello contaba como un ataque crítico con daño adicional, pero en el mundo real podía ser letal. En lugar de relajarse, aumentó su guardia. Sería muy tonto morir por haberse descuidado. Debía seguir experimentando con sus poderes. Activó una de sus habilidades. Create Mid-Tier Undead. Dead Knight. Crear no muertos era una de sus habilidades. El Dead Knight en cuestión era el monstruo favorito de Momonga y lo usaba como un escudo de carne. Era a nivel 35 y aunque su poder ofensivo apenas llegaba al de un monstruo nivel 25, su poder defensivo era muy bueno, equivalente a un nivel 40. Eso quería decir que monstruos así le resultaban mayormente inútiles a Momonga. Pero los Dead Knights tenían dos habilidades muy importantes para una situación como esa. Una era que atraían por completo los ataques enemigos. Otra, que podían sobrevivir si cualquier ataque con un mínimo de energía. Que podían sobrevivir casi cualquier ataque con un mínimo de energía. Por eso, a Momonga le gustaba emplearlos como escudos, y tal era su intención en ese momento. En Yggdrasil, cuando usaba sus habilidades para crear no muertos, aparecían de la nada cerca de él. Sin embargo, las cosas eran diferentes en este mundo. Apareció una nube de neblina negra, que se dirigió al cuerpo del caballero cuyo corazón había aplastado y lo envolvió. La neblina se expandió e integró con el cuerpo del caballero. Después, el soldado se levantó tambaleándose como si no fuera humano. ¡Ah! ¡Ah! Momonga escuchó los gritos de las hermanas, pero no tenía tiempo para preocuparse por ellas. La escena también era sorprendente para él. Con un sonido húmedo, un líquido oscuro brotó entre los huecos de la armadura del caballero. Era probable que estuviera saliendo de su boca. Envolvió todo su cuerpo hasta cubrirlo totalmente en líquido viscoso. El cuerpo del caballero empezó a torcerse y cambiar, y segundos después el líquido resbaló de lo que ahora era un Dead Knight, un caballero de la muerte. Medía 2.3 metros de alto, y su cuerpo era más ancho. Ya no parecía humano, sino una bestia salvaje.
En su mano izquierda sostenía un amplio escudo que cubría 3/4 de su cuerpo, y en la derecha sujetaba una espada con hoja ondulada. El arma medía 130 centímetros de largo y debía sostenerse con ambas manos, pero el Dead Knight le bastaría con una. Una aura roja con negro cubría la hoja de la espada, que pulsaba como un corazón. Su cuerpo estaba cubierto con una armadura negra decorada con líneas rojizas que se asemejaban a venas y arterias. También estaba protegida con espinas puntiagudas y lucía como la encarnación humana de la brutalidad. Cuernos demoníacos brotaban de su cabeza y su piel putrefacta alcanzaba a verse por debajo. Una luz asesina y llena de odio brillaba en donde habían estado sus ojos. Con su capa negra y desgarrada flotando en el viento, el Dead Knight aguardó las órdenes de Momonga. Sus movimientos lo hacían merecedor de su nombre. Al igual que había percibido con el Prime Fire Elemental y los Moonwolves, Momonga sintió una conexión con él. Usó el lazo mental que tenía con el monstruo y apuntó al cadáver del caballero que había matado con Dragon Lightning. «Mata a todos los soldados que acechan este pueblo». El Dead Knight rugió. Fue un sonido tan poderoso que el aire se estremeció y ansiaba tanta sangre que todos los que lo escucharon sintieron escalofríos. El monstruo corrió tan rápido como el rayo. Sus movimientos sin titubeos recordaban a un sabueso que hubiera detectado a su presa. El odio que sentía hacia los vivos lo volvía más perceptivo hacia quienes se convertían en sus víctimas. Mientras Momonga veía la silueta del Dead Knight desaparecer a la distancia, se volvió consciente de una diferencia entre este nuevo mundo e Yggdrasil: la independencia. Usualmente, el Dead Knight debería permanecer cerca de Momonga, quien lo había convocado, y contraatacar a los enemigos que se le acercaran. Pero había lanzado su propio ataque. Esa diferencia podría convertirse en una vulnerabilidad fatal en una situación desconocida como esa. Sin palabras, Momonga se rascó la cabeza y suspiró. «Ah, se ha ido. Es como si un escudo abandonara a la persona a quien debería proteger. Sé que lo ordené». Se reprochó ese error. Todavía podía crear más Dead Knights, pero sería mejor no gastar demasiado sus habilidades con usos diarios limitados hasta que no estuviera seguro tanto del enemigo como de su situación. Aún así, Momonga era un mago de retaguardia. Sin alguien al frente o que lo defendiera, era como si estuviera desnudo. Necesitaba crear otro defensor. Esta vez procuraría no usar un cadáver. Justo mientras lo pensaba, una silueta humanoide atravesó la puerta todavía abierta, que justo entonces se desvaneció. Una persona vestida con una armadura negra se presentó ante él. La armadura asemejaba a un demonio. Estaba cubierto con espinas y no mostraba la mínima cantidad de piel. Sus guantes tenían garras y sujetaba un escudo blanco en una mano y una guadaña que emitía un resplandor verde enfermizo en la otra. Una capa color rojo sangre ondeaba en el viento, mientras que la casaca bajo ella tenía el mismo color. Me ha tomado mucho tiempo prepararme. Lamento profundamente la demora. Debajo del casco con cuernos, escuchó con claridad la bella voz de Albedo. Los niveles de Albedo se encontraban en la clase Guardia Negra, especializada en defensa. En consecuencia, entre los mejores 3 guerreros de nivel 100 de Nazarick, Sebas, Cocytus y Albedo, ella tenía la mayor capacidad defensiva. En otras palabras, era el escudo más fuerte en la gran tumba. No, al contrario, llegaste justo a tiempo. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo nos desharemos de estos animales inferiores? Si no desea ensuciarse las manos con sangre, gustosa los eliminaré en su nombre, Momonga-sama. ¿Qué te dijo Sebas? Albedo no respondió. Parece que no le prestaste atención. Vamos a salvar esta aldea. Nuestros enemigos son los caballeros en armadura, como ese cadáver que está ahí.
Después de que Albedo asintiera, Momonga dirigió su mirada a otro lado. Ahora, las dos niñas sintieron la mirada fija de Momonga y trataron de ocultarse, encogiendo sus cuerpos lo más que pudieron. ¿Temblarían por haber visto al Dead Knight? ¿Por su rugido? ¿O porque había escuchado las palabras de Albedo? Quizá era por todo lo anterior. Momonga pensó que debía mostrarles que no era su enemigo y extendió su mano hacia la hermana mayor para curar su herida, pero las hermanas parecían haber comprendido mal. La mayor se orinó y después lo hizo la menor. Empezó a oler a amoníaco. Momonga se sintió exhausto. No tenía idea de qué hacer, y Albedo no sería útil en eso. Así que decidió seguir expresando sus buenas intenciones. Parece que estás herida. Como asalariado, Momonga sabía cómo ignorar cosas. Fingió no ver nada. Abrió su caja de ítems y sacó una mochila. Aunque la llamaban backpack infinita, en realidad solo tenía una capacidad para 500 kilos. Los jugadores de Yggdrasil solían usarlas para guardar los ítems que empleaban con más frecuencia, pues gracias a la interfase de juego era posible asignarles atajos en el teclado. Después de revisar varias de esas backpacks, encontró un pequeño frasco con una poción rojiza. Era una poción para heridas menores. En Yggdrasil, beber ese medicamento le permitía recuperar hasta 50 puntos de salud. Para Momonga, sin embargo, era un ítem innecesario porque la poción curaba mediante energía positiva, algo que resultaría venenoso para un no muerto como él. Sin embargo, no todos los integrantes del gremio eran no muertos, así que tenía a la mano algunos de esos ítems por si acaso. Bébelo. El rostro de la hermana mayor palideció mientras respondía aterrada. Lo beberé, pero perdone la vida de mi hermanita. ¡Hermana! Vio como la hermana menor lloraba mientras intentaba detener a su hermana mayor, quien se disculpaba y aceptaba la poción. Sus reacciones confundieron a Momonga. Acababa de rescatarlas y les había ofrecido una cura. ¿Por qué actuaban así frente a él? ¿Qué sucedía? No confían en mí. Aunque al inicio pensé en dejarlas a su suerte, terminé siendo su salvador. Deberían estar llorando y abrazándome en gratitud. ¿No es lo común en el manga y las películas? Pero está ocurriendo lo opuesto. ¿Dónde me equivoqué? ¿Es que ser aceptado de inmediato es un privilegio de quienes tienen un rostro hermoso? Apenas Momonga mostró sorpresa en su rostro, una voz amable dijo: Momonga-sama les ha ofrecido gentilmente una poción sanadora. Pensar que se atreven a rechazarla. Ustedes, formas de vida inferiores, merecen morir 10.000 veces por eso. Albedo levantó su guadaña con un movimiento natural, preparándose para decapitarlas. Si consideraba cómo lo habían tratado a pesar de que se había arriesgado por salvarlas, Momonga entendía a Albedo, pero si le permitía matarlas, el rescate no tendría sentido. Espera, no te precipites. Hay un lugar y un momento para eso. Baja tu arma. Entendido. Seguiré sus órdenes. Albedo respondió con suave voz y su guadaña regresó a su lugar. Sin embargo, seguía emitiendo su intención de asesinarlas, al grado en que las dos niñas rechinaban los dientes por el pánico. En respuesta, el inexistente estómago de Momonga empezó a dolerle. Lo mejor sería irse de ahí cuanto antes. Si se quedaba, ¿qué otras tragedias podrían ocurrir? Momonga volvió a ofrecerles la poción. Es una poción sanadora. No te hará daño. Bébela, deprisa. Las palabras de Momonga fueron amables pero firmes. Implícitamente les manifestaba que tenía el poder para matarlas si no obedecían. La hermana mayor abrió mucho los ojos y bebió toda la poción. Después, una expresión de sorpresa llenó su rostro. No puede ser.
tocó su propia espalda y movió su cuerpo con incredulidad. ¿El dolor desapareció? Sí. La hermana mayor asintió con fuerza, para indicar que ya no le dolía. Parecía que sus heridas habían sido sanadas con una poción tan básica. Ahora que contaba con su confianza, Momonga empezó a interrogarlas. No había forma de evitar la pregunta y su respuesta afectaría sus acciones futuras. ¿Ustedes conocen la magia? Sí, mi amigo, que es un alquimista, sabe cómo usarla. A veces viene a la aldea. Ya veo. Entonces será más fácil explicarles lo que haré. Soy un hechicero. Momonga recitó los encantamientos. Anti-Life Cocoon, Wall of Protection of Arrows. Un domo luminoso de unos 3 metros de radio envolvió a las hermanas. El segundo hechizo no era visible, pero percibieron un cambio sutil en el aire. Había planeado añadir un encantamiento antimagia, pero no sabía qué tipo de hechizos se usaban en ese mundo, así que no lo aplicó de momento. Si resultaba que el enemigo tenía hechiceros, las niñas tenían muy mala suerte. Les apliqué un hechizo que impide el paso de los seres vivos, así como uno que debilitará a los atacantes a distancia. Mientras se queden ahí, estarán a salvo. Además, por cualquier cosa, también les daré esto. Después de explicarle a las asombradas hermanas el efecto de los hechizos, sacó 2 sencillos cuernos. Al parecer, la magia no los obstruía, pues atravesaron sin problema el campo de fuerza cuando Momonga se los arrojó. Son los cuernos del general Goblin. Si los hacen sonar, aparecerán a sus lados pequeños monstruos llamados goblins. Ordénenles que las protejan. En Yggdrasil, las criaturas con datos electrónicos que caían de los monstruos derrotados podían incorporarse a casi cualquier ítem, con algunas excepciones. Así, los jugadores podían crear cualquier ítem que imaginaran. También existían ciertos artefactos que no podían ser creados por los jugadores y tenían características fijas. Estos cuernos eran un ejemplo. Momonga había usado el cuerno antes, invocando a una tropa de 12 goblins con ciertas habilidades. Había 2 arqueros, un hechicero, un clérigo, 2 jinetes con lobos como montura y un líder, todos goblins. A pesar de su nombre, eran pocos y débiles. Ese ítem era basura para Momonga, pero le sorprendía que no lo hubiera desechado. Aún así, se sintió inteligente por poder darle un buen uso a algo que no le servía. Además, otra ventaja del ítem era que los goblins se quedarían hasta que los mataran en lugar de desvanecerse después de cierto tiempo. Eso le podría dar algo de tiempo a las hermanas. Al terminar, Momonga dio la vuelta para marcharse, llevando consigo a Albedo mientras se dirigían a la aldea. Sin embargo, después de unos cuantos pasos, un par de voces lo llamaron. Disculpe, muchas gracias por salvarnos. Muchas gracias. Sus palabras hicieron que Momonga se detuviera y volteara a verlas. Las hermanas lloraban mientras le agradecían. Solo respondió: no fue nada. Puede que sea descarado, pero solo podemos confiar en usted. Por favor, salve a mi madre y a mi padre. Entendido. Si están vivos, los salvaré. Los ojos de las hermanas se abrieron ampliamente al escucharlo. Sus rostros reflejaban la incredulidad en sus corazones, pero pronto se recuperaron e inclinaron sus cabezas en gratitud. Muchas gracias. Realmente, muchas gracias. Por cierto, ¿podemos saber? La voz de la jovencita se debilitó, tragó saliva y agregó: ¿Podemos saber su nombre? Por reflejo, Momonga estuvo a punto de responder, pero no lo hizo. Momonga era el nombre del jefe de gremio de Ainsolgón. ¿Cómo debería llamarse ahora? ¿Cuál era el nombre del último hombre que se había quedado en la gran tumba de Nazarick? Eso es. Será mejor que recuerden mi nombre. Soy Ainsolgón. Fin de la parte 3. Y aquí, mi gente, ustedes y yo hemos asistido en directo a la primera vez
que Momonga, a la primera y única vez, o a la vez, o al momento, o al especial, a la especial situación en la que Momonga cambia su nombre de manera oficial a Ainz Oogon. Momonga muere, al menos su nombre, y nace Ainz Oogon. Un nombre que lleva todo el peso de su gremio encima. Un nombre que lleva todo el peso de la historia de sus queridos amigos, de los queridos NPCs que estos crearon, el peso de todo lo que construyeron. Un nombre que hace que ahora Ainz sienta que tiene que ser digno de llevar ese nombre, de cuidar a los NPC, de cuidarlos como sus propios hijos. Pero bueno, gente, en fin, esta parte es chévere, es genial, a mí me gusta bastante. Sobre todo es curioso es curioso dos cosas. Henry en el anime tiene el pelito diferente a como lo describen en la novela. Porque dicen que llevaba 2 trenzas. Y además dice que la piel era algo morena, ¿no? Algo así decía, algo morena. O eso se refería a la hermanita. No, decía la hermana mayor, llevaba 2 trenzas. Creo que en el anime nunca hemos visto a Henry ni siquiera con una trenza. Curioso. Pero bueno, por otro lado, aún así no es que no hayan cambiado a la Henry o sea, no quiere decir que la Henry del anime es diferente, ¿no? Si nosotros vemos el modelo planteado por Soobin, que es el modelo de Henry oficial en la novela, es el mismo, es igualita. Pero curioso. Y por otro lado, es curioso que parece que Ainz nada más tenía un solo cuerno del general Goblin. Además de que lo consideraba basura y que en Yggdrasil ese objeto se consideraba basura, aquí nos da a entender de que nada más tenía un objeto, ¿no? Y que él lo desechó aquí. O sea, nunca lo había botado, pero pues ya normal, lo tenía guardado. Eso sí, nos habían dicho de que había usado otro en un pasado. De que lo había embocado los 12 goblins, por eso sabía. Pero imagino que había conseguido otro y ese fue el que dijo, pues mira, vamos a darle esto a esta pendeja. Interesante, interesante. A lo mejor tiene... claro, porque si tuviera más, pudieran ir invocando goblins y goblins y goblins. Utilizar a Henry para producir ejércitos de goblins. Pero no, parece que no tienen más. No tiene más directamente. En fin, gente, espero que hayan disfrutado de esta lectura. Espero que les haya agradado. Y aquí en pantalla está apareciendo toda la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo. Por medio de PayPal, por medio de Patreon, por medio de suscripciones acá en Twitch. Y por medio de regalar bits y suscripciones acá en Twitch. Muchas gracias en especial a Nada de Cero, a Warkilik y a Enrique Flore, que son los que más me han ayudado regalando suscripciones. Muchas gracias, chicos. Obviamente gracias a todos los que aparecen por aquí también. Gracias a Nada de Cero por su top donación de $100. Y gracias a todos los que se han suscrito durante 2 meses o más. En especial a los que llevan apoyándome más tiempo de seguido. Desde Zampatrampa, Bramador, Dampove, que llevan 5 meses. Dampove ya 6 meses. Dampove, Kritian y Steve y Miklan, que llevan 6 meses. Novatillo, que lleva 7 meses. Magder, que lleva 10 meses. Y Hayakos, tremendos e increíbles 11 meses. Muchas gracias, gente, por ese apoyo. Muchas gracias por estar por acá. Espero que hayan pasado un buen rato. Espero que la hayan pasado bien. Y nos veremos en la próxima con más. Adiósito.